Bien, ahí estamos. De Argentina, San Juan, bueno, estamos ahí vecinos. Bien, bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la estructura del mercado, primero, como primer tema. La estructura de mercado es fundamental porque es aquella que nos va diciendo para dónde va a ir el par, ¿sí? Y ahí yo creo que es un tema en la cual se falla bastante al principio, después cuando con el tiempo uno va, digamos, aprendiendo, ¿no es cierto? Eh, a, a ver la estructura, a ver hacia dónde va, ver en qué fase estamos, si estamos en una fase de impulso, en una fase correctiva. Entonces, cuando uno ya sabe para dónde está yendo el mercado, es mucho más fácil después buscar entradas. Bien, entonces vamos a ver eso, vamos a ver acá. Estructura de mercado, algunos ya tal vez ya la tienen muy clara o ya lo saben, hay otros que están ahí aprendiendo y que tienen dudas, hay otros que por ahí no saben directamente. Entonces, bueno, la idea es empezar a ver esto. Obviamente que con una clase no basta, hay que hacer varias clases de estructura de mercado como para entender a fondo, pero vamos a tocar los temas más importantes, ¿bien? Estructura, ya sabemos que tenemos tres tipos de estructuras o tres tipos de movimientos, ¿no es cierto? Estructura bajista, estructura alcista y lo que es consolidación. Bien, eso ya, digamos que eso lo sabemos y es lo básico, ¿sí? O el mercado o puede ir para arriba, ¿sí? O, o bien puede ir hacia abajo en una tendencia bajista, o si no, puede consolidar. Eso es lo básico. Bien, eso es lo básico. Pero ¿qué pasa? Que también hay que ir entendiendo las multitemporalidades. Bien, eso es muy importante que uno entienda qué está pasando y qué está haciendo, ¿sí? Cada par. Entonces, bueno. La estructura de mercado nos va a definir las tendencias. Bien, eso ya lo sabemos, de un activo de un par. Por eso es muy importante dominar este tema, porque bueno, nos va a dar una probabilidad de acierto al momento de operar. Vamos a tener tres tipos de estructuras, como todos ya saben, alcista, bajista o rango. Y bueno, cuando uno aprende a identificar, es como tener un GPS, ¿no es cierto? Que nos va diciendo, ¿sí? Para dónde está yendo, qué debo hacer, qué debo esperar, qué es más probable, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso nos ayuda muchísimo. Lo que es estructura bajista, ¿sí? Es una creación consecutiva de lower highs y lower low. Bien, eso sencillo ahí. Acá, bueno, tenemos algunos ejemplos de una estructura bajista. Ya sabemos, en la creación, ¿sí? De mínimos cada vez más, o esos low cada vez más bajos y alto cada vez más bajos. Y bueno, sucesión de altos y bajos cada vez, digamos que van formando una tendencia bajista, ¿sí? Después tenemos esto de la estructura alcista, ¿bien? En donde es todo lo contrario, es una creación de higher high, ¿sí? Y higher low, ¿sí? Pero bueno, tenemos estos movimientos al alza, en donde el precio vemos que va subiendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver enseguida, vamos a ahora definir lo que es rango y vamos a ver algunos ejemplos prácticos y quiero ver qué tan, digamos, qué tanto dominan o qué tanto entienden, ¿sí? De lo que es la estructura de mercado, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos otro ejemplo de estructura alcista, normal, esto ya lo sabemos, pero ¿qué pasa? Acá tenemos entonces lo que es consolidación, acá tenemos una ausencia de altos y bajos, vean ahí, acá el precio, bueno, entra en una fase de consolidación en donde no genera ni altos ni bajos, menores ni mayores, ¿sí? Esto generalmente cuando el mercado entra en rango es porque no hay una fortaleza entre las monedas. Bien, o digamos que eh, no hay una moneda que sea, digamos, esté más fuerte que otra. Es como que las dos están ahí equilibradas. Entonces el precio entra en una fase de consolidación, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero digamos que estas fases es normal verlas
Y generalmente cuando suceden es porque tarde o temprano vamos a tener un movimiento fuerte que, digamos que va a afectar al mercado y bueno, pueden ser movimientos de continuación o pueden ser movimientos que rompan, digamos, las tendencias y empezar tendencias nuevas, ¿sí? Entonces tenemos estos tres tipos de estructuras, ¿sí? Esto es lo que nosotros ya conocemos. Pero ¿qué pasa? Acá es donde empieza la complejidad y empieza el problema de la mayoría o el problema que uno tiene al principio. Bien, ¿qué pasa? Cuando es importante saber siempre en qué fase se encuentra el precio en determinado momento, digamos cuando yo quiero operar. Por ejemplo, si el mercado está en una tendencia alcista, en un higher time frame, o sea, en una temporalidad mayor, y acaba de crear un higher high, el precio lo más probable es que una vez que ya hizo ese alto y ya está confirmando el nuevo fractal alcista, en teoría después de eso, de esa fase impulsiva, empieza, digamos, con un retroceso. Es lo que generalmente sucede, ¿no es cierto? Siempre luego de un movimiento alcista, uno va a tener una corrección. El mercado tiene que ir moviendo de manera eficiente, de manera equilibrada. ¿Por qué tiene que hacer esto? Bueno, básicamente porque las grandes instituciones, ¿sí? Una vez que el precio mueve, ¿sí? Ellos tienen que llevar a un precio, digamos, lo tienen que llevar a una zona barata para poder ingresar de vuelta y así sucesivamente. Entonces, siempre tenemos una corrección. Luego de un impulso, siempre vamos a tener una corrección, ¿sí? Eh, Salvo en ocasiones en donde el precio por ahí está muy, digamos, muy fuerte, muy tendencial y bueno, no tenemos ese tipo de correcciones. Pero tarde o temprano el precio va, digamos, a descontar o va a hacer esos retrocesos. Entonces, supongamos, en daily, en weekly, nosotros podemos estar alcistas, pero yo puedo estar operando o en temporalidades menores, yo puedo estar en un retroceso, yo puedo estar, digamos, viendo otro tipo de estructura, ¿sí? Otro tipo de estructura. Entonces, ahí nosotros vamos a estar operando un pullback diario que se le llama un retroceso o un complex pullback, que son, digamos, retrocesos de un impulso mayor. Bien, entonces podemos operar en algunas ocasiones un contratendencia siempre y cuando tengamos un buen recorrido, ¿sí? Entonces, veamos acá. Acá viene el problema principal o uno de los problemas. Ahí ustedes me van a dar la razón o no. Tal vez me pueden contar sus experiencias, pero veamos lo siguiente. ¿Quién o no les pasó alguna vez que, por ejemplo, el precio venía así, venía, y yo quise vender acá o quisieron vender ahí y de repente el precio, ¡pum!, lo saca ahí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿O cuál es la razón por la cual el precio hace un rompimiento, ¿sí? Y después viene? Básicamente, nosotros eh, podemos, o por ahí ha pasado muchas veces que arrancamos analizando o viendo temporalidades, por ejemplo, H4, H1, y no veo la temporalidad mayor. Bien, El- muchas veces pasa eso, que no le damos bola, no le damos importancia a diario o a semanal, que son las temporalidades macro, que es la, digamos, las verdaderas tendencias, yo las veo en temporalidades mayores. Bien, entonces es un error grande el no ver la temporalidad macro. Por más que yo después opere scalping, por ejemplo, por decirle, yo tengo que ver el contexto, ¿sí? Yo tengo que ver la temporalidad mayor. Yo como mi tarea como trader es tener una visión global de lo que está pasando, de lo que está haciendo y en qué fase del mercado yo me encuentro. Bien, entonces, cuando en algún momento las temporalidades se alinean y ahí es cuando vienen los stop loss. Bien, ahí es cuando eh, tengo un stop loss acá, tengo otro stop loss allá y aparecen esas rachas negativas. Básicamente es porque no advertí o no me di cuenta de que el mercado llegó a una zona crítica en donde va
a reanudar su tendencia principal. Bien, ¿por qué las temporalidades mayores son las que mandan? Seguramente han escuchado de eso. ¿Por qué las temporalidades mayores mandan? Bueno, básicamente porque las instituciones financieras, bancos centrales, fondos de inversión, fondos de cobertura, ellos primero invierten a largo plazo, son contratos. Generalmente esos contratos son de 3 meses. Bien, entonces, si ellos van a invertir a 3 meses, imagínense, no van a ver H4, no van a ver H1. Ellos van a ver temporalidades grandes, ¿sí? Para invertir. Entonces, es por eso que las temporalidades grandes tienen mucha importancia y tarde o temprano el precio va a seguir la temporalidad mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Si yo veo, ¿sí? Que el precio en una temporalidad mayor como diario o semanal viene alcista, ¿sí? Yo puedo vender en H1, puedo estar vendiendo, pero no puedo vender de manera indefinida porque el precio en algún momento me va a sacar, en algún momento va a alinear la temporalidad, se va a alinear con la temporalidad mayor. ¿Y qué pasa? Que nosotros no es el único par tal vez que estamos operando. Tal vez estoy operando libra dólar, euro dólar, el oro, y por decirles, ¿y qué sucede? No tuve un stop loss, tuve 3, 4 stop loss. Bien, y ahí aparecen las rachas negativas, ahí aparece el problema de que empiezo a bajar la cuenta, la frustración, me empiezo a apalancar, quiero recuperar, opero en cualquier momento, ahí empieza el descontrol, ¿sí? Entonces, es muy importante el análisis macro y de ahí empezar a bajar de temporalidades. Bien, entonces, ¿cómo sé que el precio ha llegado a una zona crítica en donde puede alinearse con la temporalidad mayor? Bueno, siempre el precio tiende a ir a su base, ¿sí? ¿Cuál es su base? El mínimo, ¿sí? El mínimo del impulso. Generalmente busca esos precios bien baratos en estos ejemplos. Entonces, si yo ya estoy viendo que el precio está en una zona de mínimos del fractal alcista que hizo, yo ya tengo que salirme de ventas, ¿sí? O yo ya no tengo que buscar más ventas, ¿sí? Por eso siempre yo puedo operar venta o un contratendencia, pero en una etapa, digamos, temprana, no en una etapa avanzada, ¿sí? Generalmente los ciclos del mercado es movimientos que hace uno, 2, 3, 4 y ahí ya reanuda, ¿sí? Entonces, no tengo que caer en eso, ¿sí? Por eso es muy importante ver en qué fase estoy y dónde está el precio, ¿sí? O simplemente hay algunos traders que directamente dicen, bueno, no, no voy a operar contra tendencia, voy a tratar de operar siempre a favor y bueno, listo. No operan esto, ¿sí? No operan esos retrocesos, ¿sí? Veamos acá este ejemplo, ¿sí? Acá estamos en diario, ¿bien? Acá estamos en diario. Veamos acá cómo el precio viene con una estructura alcista sumamente clara. Pero vean esta última parte, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros nos vamos acá a H1, ¿sí? Veamos acá. Vean cómo en H1 yo estoy bajista, estoy con una estructura bajista, ¿sí? Pero yo no puedo vender de manera indefinida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio tarde o temprano va a alinearse con la temporalidad mayor, ¿sí? Y va a seguir, digamos, va a seguir su rumbo. ¿Por qué? Porque la lógica tendencial dice eso y las temporalidades mayores mandan, ¿sí? Entonces, tarde o temprano, eh, el precio va a seguir su rumbo alcista. Entonces, es muy importante entender, ¿sí? Vean cómo el precio acá ya empieza a tener sus reacciones al alza cuando va llegando a la base, ¿sí? Va llegando al mínimo de diario, ¿sí? Al mínimo de la estructura, ¿sí? Entonces, bueno, muy importante que nosotros entendamos muy bien las estructuras, las tendencias y los retrocesos, ¿sí? Bien, y acá tenemos esto de ir entendiendo el contexto, ¿sí? Esto de entender el contexto. Por ejemplo, las temporalidades mayores como mensual, semanal y diario, que son esos higher time frame,
nos van a indicar el largo plazo de ese par. Bien, el largo plazo. Que podemos ver también algunos ejemplos del índice del dólar, ¿sí? El índice del dólar, que lo venimos siguiendo y lo venimos viendo cómo va cumpliendo a la perfección en la academia con lo que uno va esperando. Pero es básicamente porque vamos siguiendo la estructura. Entonces, ya sabemos o nos vamos anticipando, ¿sí? Vean, no sé si recuerdan el análisis que le envié el día lunes con el índice del dólar que estaba esperando compras. El precio ha salido en compras, hoy obviamente con la noticia aceleró, pero ya lo veníamos anticipando hace rato y básicamente porque vamos siguiendo el precio. Al precio lo tenemos que acompañar, bien, hay que seguirlo. Entonces, las temporalidades mayores es el largo plazo, es lo que el precio va a seguir. Y las temporalidades menores, bueno, nos van a ayudar a posicionarnos, nos ayudan a ir operando. Bien. Y bueno, obviamente, al trabajar en temporalidades menores, vamos a trabajar con zonas más reducidas y bueno, vamos a tener un mejor manejo del riesgo. Entonces, es muy importante eh, siempre el análisis que se llama top-down, de temporalidad mayor a temporalidad menor. Siempre, 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 por más que operen en scalping, pero siempre lo recomendable es diario o semanal. Y de ahí empezar para abajo a refinar zona y a ver dónde yo me puedo posicionar según la estructura. Entonces, bueno, nos ayuda a ir entendiendo la direccionalidad y también entender en qué fase del mercado estamos. Y bueno, y en base a eso empezar a, como les decía, empezar a operar. El análisis multi-time frame es crucial, eso es muy importante. Combinado con, digamos, combinando nuestro entendimiento de la estructura y los time frames, bueno, nos ayudará a tener una idea mucho más sólida y poder anticiparnos, ¿bien? Poder anticipar un probable movimiento, ¿sí? Un probable movimiento de lo que pueda llegar a ser el precio, ¿sí? Entonces, bueno, esto es la parte teórica. Vamos a ver, acá vamos a ver un ejemplo, a ver qué tanto saben o cómo van entendiendo el tema de la estructura de mercado, ¿sí? Ahora, ¿quién me puede decir en eurodólar qué tendencia, qué estructura tenemos en semanal? Bien, siempre por orden de jerarquía, digamos, la temporalidad mensual, ¿sí? La temporalidad mensual es mucho más importante que la semanal. Y la semanal es mucho más importante que la diaria. Y la diaria es mucho más importante que H4. Así. Bien. Entonces, si yo arranco viendo en semanal, obviamente la temporalidad semanal va a ser o digamos va a mandar y el precio siempre va a tender a alinearse a semanal, ¿sí? Porque yo lo estoy viendo desde semanal. Si yo arranco viendo desde diario, bueno, H4 en algún momento se va a alinear a diario, ¿sí? Y así, digamos, en los ejemplos. Entonces, veamos. Bien, Cristian me dice alcista, Ángela me pone consolidación, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo yo ver la estructura? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber qué tipo digamos, de tendencia estoy en semanal? Bien, ¿esto cómo lo hago yo? ¿O cómo lo pueden hacer ustedes? Veamos acá lo siguiente. El precio vino, denme un segundito, ahí, con un impulso, un retroceso, un nuevo impulso, un retroceso, un impulso. Hasta ahí yo vengo alcista. Bien, hasta ahí yo vengo alcista. Pero, ¿qué sucedió? Acá el precio hizo un movimiento, ¿sí? Un impulso en el cual rompe un mínimo, ¿sí? Ha roto un mínimo, ¿sí? ¿Qué es este? ¿Para qué? Para hacer un mínimo más bajo, ¿sí? El precio tenía que respetar, siguiendo la lógica tendencial, el precio tenía que respetar ese mínimo, ¿sí? Tenía que respetar ese mínimo y no lo respetó, lo rompió. Entonces ha roto con la tendencia, con esa lógica tendencial. La lógica tendencial que te dice que si esto viene con impulsos
y retroceso viene con una estructura alcista, la lógica te dice que tendría que haber respetado acá, pero no respetó, ha roto, ¿sí? Por lo tanto, me ha hecho la creación de un nuevo mínimo y yo estoy con una estructura bajista, ¿sí? En semanal, yo estoy bajista. ¿Cuál es el mínimo o el fractal, digamos, que lleva la, digamos, esta tendencia o esta estructura bajista? Es esta de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el precio estos últimos meses? El precio estos últimos meses ha estado haciendo una corrección, pero de este impulso, ¿sí? De este impulso bajista. Bien, ahora vean lo que ha hecho en la subestructura, porque dentro de la estructura yo tengo una subestructura. ¿Cuál es esa subestructura? Es esta de acá, bien, es esa de ahí, la cual ya también ha sido rota, ¿sí? Perdonen ahí, ahí lo voy a poner ahí, ¿sí? Vean ahí, vean cómo la estructura semanal y esta subestructura ya se han alineado ahora, ¿sí? Entonces, estamos bajistas. ¿Bien? Sí, lo que es tomas de liquidez eh, depende de los escenarios. ¿Bien? Depende de los escenarios. Ahí, Jorge, depende. Acá estamos hablando puramente de lo que es estructura de mercado, pero que, claro, obviamente hay tomas de liquidez. Bien, la toma de liquidez se pueden dar de diversas maneras, ¿no es cierto? Eh, pero eh, tarde o temprano, esas tomas de liquidez van siendo a favor de para dónde va yendo el par, ¿sí? Entonces, veamos cómo en semanal yo estoy bajista, ¿sí? Yo estoy bajista. Esto lo voy a borrar. Entonces, ahí, yo voy a poner esto ahí. Ahora, en diario, ¿sí? En diario. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Estamos alcistas o bajistas? En diario, ¿sí? Una cosa o un tip importante, yo no me tengo que centrar tanto para acá atrás, ¿sí? Yo tengo que ver esta última parte, ¿sí? Del precio de lo que ha hecho, ¿sí? Entonces, esta última parte, digamos, acá yo lo voy a poner, ¿sí? Este ejemplo, ahí yo voy a poner acá, semanal, ya vimos recién, que está bajista. ¿Sí? En semanal ya está bajista. En realidad hace rato que viene bajista en semanal. Bien, pero ¿qué pasa? En diario, bien, en diario nosotros ya estamos bajistas, ¿sí? Pero hoy día nos pusimos bajistas en diario, ¿sí? ¿Por qué? Vean acá, si yo corto ahí, vean lo siguiente. Yo estaba alcista en diario, ¿sí? Vean ahí, impulso, retroceso, ¿sí? Entonces, vean acá que el mínimo que tenía que respetar el precio para seguir alcista en diario era este de acá. Este era el mínimo estructural que me definía la estructura alcista de diario. Por eso que el precio, vean acá cómo tiene reacciones o cómo naturalmente reaccionó al mínimo de diario. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? El precio como que quería seguir con esa, digamos, esa tendencia o esa estructura alcista. Pero ¿qué pasa? Lo que les dije recién, la temporalidad semanal es mucho más importante que la de diario, entonces se termina alineando. Entonces, es cierto, estamos bajistas, ¿sí? En diario, ya hoy o ayer, ya nos pusimos bajistas. Bien, ya estamos bajistas, hizo ese boss o ese break of structure o market shift o rompimiento de estructura, no sé cómo le quieran llamar, ¿no es cierto? Pero digamos que estamos ya bajistas, ¿sí? Estamos bajistas. Em,
a ver. Entonces, veamos lo siguiente. Estamos bajistas ahí. Esperen que lo voy a bloquear a este que está mandando spam. A ver, a ver. Entonces, eh, 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 denme un segundo, disculpen ahí. Bien. Eh, a ver acá. Eh, eh, mm, mm. Bien, listo. Perfecto. Ok, ahí estamos. Entonces, reanudemos. Eduardo, ya en estos casos, ¿cómo se debería tomar la entrada? Bien, vamos a ver un poquito ahí qué deberíamos hacer o qué deberíamos esperar. Pero vean cómo semanal, que era bajista, ya se alineó, o en realidad, perdón, vean cómo diario ya se alineó a semanal. ¿Sí? Entonces ya estamos bajistas. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Cuál es la estructura en la cual yo me tengo que centrar ahora? Es esto, chicos. ¿Sí? Yo me tengo que centrar ahora en esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que viene el precio ahora? Viene con impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Bien? Esa es la lógica tendencial. Entonces, ¿qué es lo más coherente para el eurodólar para los próximos días? Buscar ventas. Bien, eso es lo más coherente, lo más probable. ¿Por qué? Porque yo tengo semanal y diario bajistas. Entonces, no puedo cometer el error de buscar compras, que es el problema también que pasa mucho. No sé, que el precio viene así, ¿sí? Y yo quiero comprar, ¿sí? Pero no, estoy enceguecido con comprar y el precio viene y cae. Y yo compro acá y sigue cayendo, ¿sí? Quién no le pasó eso? Sobre todo con el oro. ¿Quién no le pasó con el oro? Que querían, no sé, comprar y caía más. Querían comprar y caía más. No, no, ya va a subir, ya va a subir, ya va a subir. Y agarraban y bajaba un poquito más y compraban. Y ahí lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo no puedo cometer ese tipo de locura. Yo no puedo ir en contra del mercado. Nosotros no movemos ni un solo pip, no movemos nada. Nosotros tenemos que acompañar al mercado. Si yo estoy viendo que mis temporalidades mayores son bajistas, estoy realmente de la cabeza buscando compra. Yo tengo que buscar vender, ¿sí? Entonces, es realmente una locura el intentar vender, ¿sí? O buscar comprar cuando yo estoy viendo que esto está cayendo como loco, ¿sí? Entonces no puedo caer en ese tipo de, digamos, de situación, ¿sí? Que lo único que hacen es que yo quemar la cuenta. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso es muy importante el ir entendiendo el contexto, ¿sí? El ir entendiendo el contexto. Entonces, bueno, ya vamos a volver al eurodólar. Ahora vamos a ver este tema de order block, que seguramente ya lo han visto, ya lo conocen, lo que es el order block, ¿sí? Un order block es la última vela antes de un movimiento impulsivo que rompa un punto estructural, ¿sí? Nosotros generalmente vamos a buscar eso, que el order block, en realidad el order block es una vela que acumula órdenes, ¿bien?
que las instituciones financieras dicen, obviamente nosotros no lo sabemos, pero dicen que ellas ponen sus órdenes pendientes ahí o que ellos ingresan ahí. Entonces, generalmente cuando tenemos un order block hay un movimiento fuerte, ¿sí? O digamos que el order block genera un movimiento fuerte. Bien, tenemos tres tipos de order block que son los más conocidos. Hay otros más, pero acá nosotros vamos a ver el bullish, que es el de compra, el bearish, el de ventas y la rejected, ¿sí? Que es el bloque de orden de rechazo, que también es eh, hay, digamos, order block ocultos, dicen, ¿sí? Que ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos estos ejemplos, ¿sí? Acá tenemos el bearish, ¿sí? Perdón, el alcista, el bullish, ¿sí? Veamos lo siguiente acá, ¿sí? Como dice la definición, última vela bajista o última vela antes del movimiento fuerte. Vean cómo el precio generalmente, si yo quiero hacer una entrada precisa y entrar al mercado con un stop loss bajo, operar en un order block siempre va a ser lo mejor, ¿sí? Vean cómo el precio con qué precisión toca acá, ¿sí? Y sube, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que son, digamos, zonas, si yo quiero operar de manera precisa, siempre el order block va a ser lo mejor. Y el order block también es una zona de oferta y una zona de demanda, ¿bien? También es eso, ¿sí? Entonces, bueno, em, ahí vamos a ver el otro ejemplo. Denme un segundo. Eh, bien, veamos acá. Damos el otro ejemplo, ¿sí? El order block bajista, también lo mismo, ¿sí? La estructura básica, vean acá cómo el precio, última vela antes del movimiento bajista, vean cómo el precio viene, retestea el bearish y cae, ¿sí? Con una precisión muy, muy buena, ¿sí? Este concepto es un concepto de trading institucional, lo cual es buenísimo, buenísimo. Olvídense de soporte y resistencia, olvídense de todas esas cosas, de por ahí entrar con un Fibonacci, porque van a entrar, digamos, primero el drawdown, ¿sí? O el flotante. Flotante negativo, con esos conceptos es enorme y una cuenta grande generalmente no resiste estar mucho en negativo. Este concepto de order block ideal y de order block realmente es buenísimo, porque yo estoy entrando justo donde nace un movimiento, donde nace un nuevo movimiento. Entonces, realmente es muy, muy, muy bueno el operar con estos order block. Imaginen combinar lo que vimos de estructura recién, ya sabiendo para dónde está yendo el precio, combinar eso con order block, ustedes ya directamente ya van a empezar a operar de otra manera y con una gran precisión y con una buena probabilidad, ¿sí? Obviamente son conceptos, después hay que reunirlos, hay que ver el tema de armar una estrategia o tener un sistema, un plan de acción y todo lo demás, pero son conceptos que tienen muy buena probabilidad y que sirven, ¿sí? Realmente sirven. Veamos este otro ejemplo acá, ¿sí? De la Rejected, que también es un order block oculto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta mecha, supóngase que esta mecha es de H1. Tal vez en M15, en M5, en M1 acá hay order block, hay velitas, ¿sí? Por eso son order block ocultos. Pero vean que también sirve muchísimo. Vean cómo el precio respeta excelente, ¿sí? Respeta excelente. Obviamente, como les decía recién, hay que combinarlo con otros conceptos para que esto realmente sea así, se cumple y dé bien, ¿no es cierto? Hay que fusionar, digamos, o la confluencia. Em, ¿Cómo lo podemos operar? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos... ¿qué, qué cosa Arturo podría repetir? Poneme ahí de lo que estuve hablando que podríamos repetir. Sí, Cristian, la clase queda grabada. Esta es una clase, digamos, como para ir introduciendo, como para ir viendo. Obviamente, eh, ver order block o ver estructura de mercado con una clase no alcanza. Esa es la realidad. Pero bueno, estamos viendo lo más importante para que tengan una noción, ¿no es cierto? Eh, Order block. ¿Cómo podemos
operar estos order block? Bueno, podemos tener dos tipos de entradas. Em, la entrada tipo uno lleva más probabilidad de que el precio te dé la entrada, pero supone un stop loss más grande, ¿sí? Y la entrada tipo 2, que es la entrada en el 50%, ya vamos a ver las partes del order block, en donde, bueno, eh, es en el 50% del order block, ya que muchas veces dentro del order block habrá, digamos, una ineficiencia, un desequilibrio. Y bueno, el precio tiende, por acción de precio o por un precio eficiente, tiende a rellenar o tiende a equilibrar esas zonas. Entonces, bueno, digamos que entrar en el 50% siempre va a ser lo mejor porque no solo voy a hacer una entrada tipo sniper, sino que voy a reducir mi stop loss. ¿Sí? Mi stop loss va a ser mucho más bajo. Ya veamos lo siguiente acá. ¿Sí? Acá vamos a tener las entradas. ¿Sí? Entrada tipo uno en el order block bajista. La entrada tipo uno va a ser en el open del order block, ¿sí? El order block tiene tres partes, ¿sí? La anatomía del order block. Vamos a tener un open, que es el precio de apertura de la vela, el 50%, el fair value de esa vela, y el close, bien, que es donde cierra la vela, ¿sí? Tiene tres partes el order block. Los puntos de mayor sensibilidad van a ser el open, ahí, o el 50%. ¿Sí? Generalmente mis entradas se dan acá en el 50%, o yo trato de entrar en el 50%, ¿sí? ¿Por qué, chicos? El stop loss siempre yo lo tengo que colocar del close para arriba, ¿sí? Siempre, siempre, el stop loss siempre del close un poquito hacia arriba, ¿sí? Entonces, ustedes vean esto, no es lo mismo entrar acá y poner el stop loss ahí a entrar acá y poner el stop loss acá. Obviamente, yo voy a tener un mejor stop loss en el 50%. Bien, por eso es que las entradas en el 50% siempre van a ser las mejores. Pero bueno, pasa que a veces el precio no te va a dar la entrada en el 50% y te la puede llegar a dar en el open. ¿Sí? Eso es, digamos que una realidad y bueno, y es algo que puede llegar a pasar. Pero sepan que cuando uno opera un order block, puede entrar en el open o en su 50%. ¿Sí? En su 50%. Entonces, bueno. Veamos acá tenemos, bueno, las entradas en el order block alcista, ¿sí? Lo mismo, podemos entrar acá en el open, podemos entrar en el 50%, siempre lo mejor va a ser entrar en el 50, ¿sí? En el 50% siempre digamos que va a ser lo mejor. Bien, ahora, volvamos al euro dólar, ¿sí? Veamos lo siguiente. Yo voy a marcar acá, ¿sí? La estructura, la mayor, la diaria, la macro. ¿Sí? Y voy a venir acá a H4, voy a tomar el ejemplo de H4, podría haber tomado el ejemplo de H1, no hay ningún problema, pero vean cómo venimos alineados, ¿sí? Cómo viene alineada ya la temporalidad mayor con la menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo vengo con impulso, retroceso, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Ahora, veamos lo siguiente. Vean acá cómo los order block, que son order block de ventas, ¿sí? Los bearish, vean cómo el precio los busca, ¿sí? Para ir haciendo eh, esos movimientos o esas caídas, ¿sí? Veamos acá que esta fue la entrada de hoy día o la venta que se dio hoy día, ¿sí? Vean esto, ¿sí? Vean cómo el precio, ¿dónde es que te da mejores entradas o mejores movimientos? En ventas, ¿sí? Vean ahí. Vean cómo si yo quería entrar en un order block de compras, cómo el precio me saca, o si ingreso ahí, vean qué poquitos pip me da el precio, ¿sí? Y luego se me devuelve, ¿sí? Entonces, para corregir y para no tener esos problemas de que cada vez que ingreso el precio se me devuelve, cada vez que ingreso el precio me toca stop loss, ¿por qué surge eso? ¿Por qué pasa eso? Porque yo no estoy entendiendo la estructura, por eso el precio me saca todo el tiempo, por eso el precio se me devuelve. Bien,
porque yo no estoy viendo, no estoy sabiendo interpretar para dónde está yendo. Entonces, vean qué simple, cómo lo hicimos recién, cómo determinamos que en semanal está bajista, en diario ya ayer ya se alineó a bajista, y como en H4, como en H1, yo estoy bajista, ¿sí? Entonces, no tiene sentido buscar compras en el euro dólar. Yo tengo que buscar ventas, porque las ventas son de mejor probabilidad y las ventas me van a dar un mejor movimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir viendo, a ir haciendo como ejercicio, ¿sí? Entonces, vean cómo yo combiné estructura de mercado con order block, y ahí yo ya estoy teniendo escenarios ya de alta probabilidad para operar. Imaginen esto, combinarlo con oferta y demanda, ¿sí? Ya es brutal, ¿sí? Hay una cosa importante, para que ustedes también me vayan conociendo. Yo me especializo en oferta y demanda, ¿sí? En supply and demand, en lo que es ley de oferta y demanda. Esa es mi especialización y yo opero oferta y demanda, ¿sí? Ahora, como les decía, un order block es una zona de oferta y demanda en algunos casos, pero no siempre, ¿sí? Para que una zona sea de oferta y demanda válida, tiene que tener ciertas características. ¿Sí? No todos los order block van a ser buenos, ¿bien? No todos los order block me van a dar buenas entradas o buenas reacciones, ¿sí? Y ahí entra el juego de la oferta y la demanda, ¿sí? Y también dentro de la estructura de mercado también está la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? Ustedes tienen que ir viendo, bueno, ¿por qué el precio buscó este order block y no buscó este de acá para caer, ¿sí? O por qué el precio, voy a borrar acá, por qué el precio no buscó este order block y buscó un poquito más arriba. Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse, ¿sí? ¿Por qué prefiere este de acá y no este de acá? ¿Sí? Pueden haber varias razones, pero la oferta y la demanda tiene mucho que ver, ¿sí? Realmente tiene mucho que ver. Pero bueno, veamos lo siguiente acá, que ya es el último tema, para ir cerrando esta clase de hoy día, que es la siguiente, es la parte de oferta y demanda. ¿Sí? Que vamos a ver ahí una pequeña, digamos, introducción, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos nosotros acá? Veamos. En el trading, la oferta y la demanda se refiere a la cantidad de activos disponibles en un mercado financiero, mientras que la demanda es la cantidad de activos que los traders están dispuestos a comprar. Además del trading, esta es una ley digamos, de una de las leyes que rigen en una economía de mercado. Bien, la oferta y la demanda está en el mercado, está en la vida cotidiana. Cuando la demanda es alta y la oferta es baja, el precio de un activo tiende a subir, ya que hay más compradores que desean adquirir el activo. Cuando la cantidad de oferta disponible en el mercado, o sea, que la cantidad de oferta disponible en el mercado. En cambio, cuando la oferta es alta y la demanda es baja, el precio bajará. ¿Sí? Debido a que hay menos operadores dispuestos a adquirir dicho valor. Bien, y bueno, algunos tips para elegir buenas zonas. Buscar zonas limpias, sin acumulaciones. La zona debe crearse de manera rápida, con una salida fuerte que nos indique un exceso de vendedores o de compradores, y esto nos va a dar probabilidad. Em, y no tiene que estar mitigado. Bien, veamos algunos ejemplos, ¿sí? Veamos algunos ejemplos acá de algunas buenas zonas, ¿sí? Estas son entradas, ¿sí? Em, ya enseguida vamos a mostrar algunas entradas que hemos ido tomando, pero vean acá este ejemplo, ¿sí? Vean cómo tenemos un order block, ¿sí? Pero que está en una zona muy limpia, en una zona en donde el precio tuvo una buena salida, vean cómo viene, respeta muy bien, había una liquidez previa y bueno, y el precio cae. Lo mismo sucede ahí, ¿sí? Lo mismo sucede ahí. Vean qué bien, qué linda zona y cómo el precio respeta y cómo el precio, digamos, cae, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos de malas,
digamos, malas zonas, ¿sí? Veamos acá. O, digamos, ejemplo, o zonas de oferta y demanda fallidas, ¿sí? Que le llamo yo. Veamos lo siguiente. Vean estas zonas acumuladas. Acá no hay nada atractivo para que el precio venga y respete, porque está acumulada. Es una zona que está balanceada. Entonces, no va a respetar, ¿sí? Entonces, imagínense, marcar un order block en una zona acumulada es como directamente ir a un stop loss. ¿Bien? Lo mismo acá, vean acá. ¿Sí? Vean esta zona aparte retail, una zona con muchos toques. No sirven para operar. Bien, veamos acá algunos ejemplos de unas entradas que hemos ido tomando. Esta es una entrada que nosotros tomamos en La Plata, la cual dio cerca de 800 pips. ¿Sí? Veamos acá el ejemplo. Obviamente, esta zona de oferta, este order block, eh, entre otras cosas, digamos, ayudaron a tomar la decisión de tomar ahí esa entrada, pero vean cómo fue una demanda correcta y el precio respetó y el precio, digamos, hizo un buen movimiento, ¿sí? Lo mismo pasa acá también. Esta es una entrada que tomamos el 22 del 1, en donde, bueno, presentaba una zona en la cual era limpia, sin acumulaciones, buena fuerza de salida y sin mitigación previa. ¿Sí? Vean cómo el precio vino perfecto y cae. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta que estas zonas tienen una probabilidad alta, ¿sí? Las zonas de oferta y demanda con esas características tienen una probabilidad alta, pero es necesario combinar con otros conceptos, ¿sí? Y tener obviamente definido un plan de acción para analizar, para operar, y bueno, y buscar la confluencia, ¿sí? Como les decía, la estructura de mercado de por sí no nos va a ser rentable. El order block de por sí no nos va a ser rentable. La oferta y la demanda de por sí no nos va a ser rentable. Yo tengo que combinar, ¿sí? Tengo que primero entender a fondo los conceptos y combinar y armar un sistema, ¿no es cierto? Para yo poder operar de manera eficiente, de manera, digamos, con alta probabilidad y poder encontrar. Es normal, chicos, tener estos blogs, ¿sí? Pero no es normal tener seguidillas o muchos stop loss seguidos. Bien, eso no es normal, ¿sí? Por eso es muy importante ver qué está pasando, ¿sí? Ver qué está pasando. Así que bueno, ya para ir cerrando la clase, espero que le haya gustado todo esto que hemos estado hablando. Después repásenlo varias veces cuando suba el video. Pero bueno, es una introducción, ¿no es cierto? El trading es una profesión, es una carrera como medicina, como arquitectura, como medicina. Eh, Esto hay que seguirlo viendo, hay que seguirlo estudiando, hay que seguir profundizando, pero créanme, chicos, que se puede, pero hay que esforzarse, hay que estudiar mucho. Eh, y bueno, tarde o temprano lo terminan logrando, pero paciencia, disciplina, no cambien de sistema todo el tiempo, enfóquense en en un sistema que funcione y bueno, darle hasta que salga, ¿sí? Ese es mi mayor consejo. Y por más que tengan poquito tiempo para estudiar, pero si ustedes están enfocados y tienen disciplina, ese poquito tiempo lo van a poder aprovechar mucho más que una persona que es totalmente desenfocada y no tiene disciplina y por ahí tiene todo el día para estudiar, ¿sí? Entonces, el tiempo no es una excusa para hacer trading, ¿sí? El tiempo no es una excusa. Entonces, bueno, muy importante que nosotros todo esto eh, bueno, lo vayamos estudiando, lo vayamos entendiendo, ¿sí? Y bueno, y empezarlo a aplicar, ¿no es cierto? Empezarlo a aplicar, pero obviamente eh, eh, combinando, ¿sí? Hay que armar un concepto. Tengo ganas de dar una clase o una charla de cómo armar una estrategia, ¿sí? Porque todo esto son conceptos, no es una estrategia, chicos, ¿sí? Todo esto son conceptos, digamos, las bases del trading, pero no es una estrategia. Estrategia es decir, bueno, primero voy a hacer esto, luego voy a hacer lo otro, voy a esperar que pase esto
y ahí recién yo voy a entrar, y cuando entre yo voy a entrar y voy a poner el stop loss acá y voy a salir. Eso es una estrategia. Estos son conceptos, ¿bien? Estos son conceptos. Entonces, bueno, sí, el PDF yo lo voy a subir, la clase la voy a subir para que la puedan ir repasando, obviamente. Hay algunos chicos que por ahí me han estado preguntando con respecto a la academia, todo eso. En la academia tiene, digamos, cumple varias funciones o tiene varios roles. No solamente es que aprendan, que ese es el objetivo principal, obviamente que aprendan, pero sino que también puedan ir, digamos, eh, irse desarrollando como traders. Y bueno, en la academia van a encontrar digamos, eh, hay el canal, está el canal de análisis en donde yo envío mis entradas. Tenemos clase en vivo los días domingos, clase en vivo 2 veces por semana en Nueva York para operar la sesión. Bueno, el chat grupal. em, yo estoy todo el tiempo trabajando con los chicos. Eso, si algún alumno presente, eso pueden dar fe que estoy todos los días y repito 80.000 veces siempre lo mismo, no tengo problema, pero estoy siempre ayudándolos. Y bueno, estamos siempre, siempre para ayudar. ¿Pero por qué, chicos? Porque el mercado es muy grande, ¿sí? Y hay muchos dólares para todos. Bien, entonces no tiene sentido hacerse el misterioso, ay, no, no, acá los conceptos que utilizamos son los que conocen todo el mundo, pero ¿saben cuál es el secreto? ¿Cómo ustedes los utilizan? ¿Sí? ¿Cómo ustedes los aplican? ¿Cómo ustedes los combinan? Ese es, digamos, la clave acá y la experiencia, ¿sí? La experiencia que uno puede llegar a transmitir. Así que bueno. La verdad que estoy muy contento que se hayan podido conectar. Hemos sido entre 33 y 35 personas de manera constante toda la clase, así que eso realmente me ha encantado. Así que bueno, nada, yo mañana les subo la clase y bienvenido sea y espero que me puedan acompañar para el que quiera seguir conmigo de mi lado y si no, bueno, acompañando desde la parte gratuita no es ningún problema, como les digo, estamos acá para ayudar, para poder contribuir y básicamente para que ustedes acorten el proceso, bien, acorten el proceso para que no cometan los errores que por ahí yo cometí. Sí, eso, bueno, lo podemos hablar en otra clase si quieren, pero yo pasé de todo, ¿no es cierto? He pasado de todo, como ustedes también. Y bueno, ahí un poco como pone Ale, qué sé yo, hay chicos que han empezado desde cero y hoy día ya están postulándose para rendir pruebas de fondeo. Bien, entonces acá el que no quiere progresar es porque no tiene ganas, simplemente es por eso, ¿sí? Dinero se puede hacer, solamente hay que tener, hay que estar con la cabeza ahí firme siempre, ¿sí? Así que bueno, chicos, cualquier cosa me escriben. La dinámica con respecto al video y con respecto a las dudas, a las consultas que tengan, yo mañana cuando les suba el video, pónganme ahí en los comentarios del mismo video todas las dudas, consultas, todo lo que quieran poner, si les gustó la clase, si no les gustó, lo que fuere, pongan todo ahí en el video que yo les voy a estar respondiendo. Y bueno, y el que quiera ingresar a la academia, quiera seguir profundizando todo esto y quieran especializarse en oferta y demanda y operar conmigo, bueno, bienvenido sea. Em, Más que accesible el ingreso y bueno, trading, solamente trading, nada de tonteras, ¿sí? Así que sí, el PDF yo le voy a compartir, así que quédense tranquilos. Y bueno, chicos, buenas noches. Gracias por conectarse y estoy seguro que este año va a ser muy bueno, ¿sí? Pero pónganse las pilas, pónganse las pilas y estudien, es la única manera, nada más, ¿sí? Así que bueno, buenas noches a todos. Saludos. Chao, chao.